organización, los eventos o las regiones geográficas y todo se representa en toneladas de dióxido de carbono equivalente. Ya adentrándonos en temas de huella de carbono organizacional, les queremos socializar los resultados del inventario de gases de efecto invernadero que obtuvimos en Telemáticas en el año 2024. Nosotros para el cálculo el inventario de gases de efecto invernadero utilizamos la ISO 14064 raya 1 del 2018, en donde tomamos, ahorita como se los voy a mostrar, la categoría 1, 2, 3, 4 y 6 para el cálculo de nuestras emisiones. ¿Cuál fue el total para el año 2024? Fueron de 7.690,37 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Adicional, quiero comentarles que en la página de telemática la página web, podemos ver este sello de inventarios de gases de efecto invernadero. Ay, permítanme, listo. Aquí les queremos mostrar los resultados en donde podemos ver por cada categoría pues la cantidad de emisiones y poder también definir cuál es la categoría o la fuente que más genera emisiones en telemática. Entonces, tenemos la categoría 1 que corresponde a las emisiones y o remociones directas de gases de efecto invernadero. Esto que comprende el consumo de combustible de las camionetas, de los vehículos propios de la compañía, de los generadores eléctricos y a veces cuando se utiliza guadaña para la poda de los diferentes lotes. Para ello se generaron 497,95 toneladas de dióxido de carbono equivalentes. Para la categoría número 2, la categoría 2 es con respecto a la utilización o por el consumo de energía eléctrica comprada. Y para este año emitimos 35,13 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Esto como nosotros lo sacamos por los recibos de consumo de energía de las sedes y puntos de atención, ya que pues es una fuente de información confiable. Para la categoría número 3, esta corresponde a las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero causadas por el transporte. ¿Cuál es el transporte que nosotros utilizamos aquí? Entonces, son el transporte aéreo a nivel de vuelos, el transporte terrestre, cuando por ejemplo nos vamos en flota, el transporte de personal desde su casa hasta el centro de trabajo, ya sea en su moto, en su carro, en transporte público y también tenemos en cuenta lo que es el transporte de materiales. Entonces, es los envíos que hacemos de una zona a otra, de diferentes equipos, herramientas que se necesiten en esas zonas. Para la categoría, para esta categoría, perdón, se generaron 2.564,84 toneladas de dióxido de carbono. Y para la categoría 4, esta corresponde a las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero causadas por los productos que utilizan en la organización, es decir, por todas las compras, digamos, de insumos para la prestación del servicio y entre esos algunos servicios que van inmersos, ya sea de administración, que se utilizan para esta prestación del servicio. Para ello se generaron 4.591,78 toneladas de dióxido de carbono equivalentes. Y por último, la categoría 6, hay que esperar por ustedes, la categoría número 6 son las emisiones indirectas provenientes de otras fuentes. Nosotros quisimos incluir en esta categoría lo que es el tema del teletrabajo. Entonces, a pesar de que es algo, o bueno, son emisiones un poquito bajas con respecto a las demás categorías. De todas formas, lo quisimos incluir porque pues hace parte de lo que nosotros tenemos dentro de la organización, que es el teletrabajo. En la gráfica de la parte de abajo podemos ver las emisiones de gases de efecto invernadero por categoría del 2023 versus 2024.
Cabe pues mencionar de que nuestra primera medición o nuestro año base fue el año 2023. Y este año 2024 lo que se hizo pues fue medir nuevamente los gases de efecto invernadero y hacer una comparación de pues cómo pues si mejoramos, nos mantuvimos o aumentaron las emisiones de gases de efecto invernadero. Como podemos ver, en la gráfica, bueno, la que es de color azul son las emisiones generadas en el 2023 y en el color gris son las emisiones del 2024. Se pueden ver unos cambios más significativos en unas categorías que en otros. Por ejemplo, lo que es en la categoría número uno, a pesar de que pues no se ve mucho no hay una gran diferencia entre uno y el otro año. De todas formas, se ve un incremento. Esto es con respecto al tema de las fuentes móviles o bueno, el consumo de combustible por los vehículos de la compañía. Y esto se debe a que pues en el 2023 no se incluyeron bueno, dos vehículos específicamente que entraron en el último trimestre de ese año 2023, pero pues en el 2024 ya pues se empezaba a reportar el consumo de combustible de estos dos vehículos. Entonces esto pudo incrementar el- las emisiones de gases de efecto invernadero por el consumo de combustible. Ya con respecto a lo que es la categoría 2, que es el consumo de energía eléctrica, vemos que no hay una gran diferencia. De todas formas, esto pues puede variar según pues el consumo de energía de diferentes sedes y puntos de atención. Además que pues cuando se hace el cálculo de las emisiones, por ejemplo, este de energía eléctrica, nosotros utilizamos un factor de emisión que es como una constante, em, pues este digamos que se incrementó, entonces también se puede ver esa fluctuación pues pequeña en esa categoría. Ya para la categoría número 3 como podemos ver de las emisiones del transporte, pues pasaron casi de 3.400 en el 2023 a 2.500 en el 2024. Y esto es porque se corrigieron unos factores de emisión que se habían tomado en el 2023, lo que nos permitía que fuera un poco más exactos los resultados. Entonces, al cambiar pues esos factores de emisión, em, nos, nos nos dio unos valores más bajitos que los del 2023. Para la categoría 4, que es como en la que más me quiero detener por este momento, es que se evidenció un incremento de las emisiones, ya que pues en el 2023 no teníamos una base de datos tan robusta con respecto a los temas de factores de emisión, con respecto a la adquisición de bienes y servicios. Ya cuando nosotros en este 2024 encontramos esa base de información o esa base de datos, em, ya teníamos más factores de emisión, ya podíamos clasificar de mejor manera esos bienes y servicios, entonces ahí ya se pudo hacer el cálculo y por eso se ve un incremento significativo. La idea es que de pronto entre este 2024 y este año 2025, ahí sí podamos ver de pronto de manera un poquito más, por decirlo así, real por las bases de datos que tenemos, poder comparar pues si aumentó, disminuyó o se mantuvo esas emisiones. También les queremos presentar del 2024 eh, cuál es ese porcentaje que aporta cada sede o punto de atención esas emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces tenemos la sede administrativa Bogotá, el punto de atención de Barranca Bermeja, tenemos otros centros de trabajo que no están dentro de Barranca Bermeja, Yopal, Puerto Gaitán y Bogotá. Y aquí podemos ver que en el 2024 la sede que más aportó en esas emisiones fue la sede de Bogotá. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué? Uno es por el consumo de combustible de los vehículos propios de la compañía. La mayor parte de la flota propia de telemática está en Bogotá. Aparte de eso, también
con respecto a las demás zonas, es donde más se presenta movimiento de los transportes de materiales desde Bogotá hacia los diferentes centros de trabajo, puntos de atención y sedes. Y tenemos también, pues como les comentaba, incluir otros centros de trabajo, porque como podemos ver, está en el segundo lugar. Aquí también corresponde porque incluimos el tema del transporte de alquiler de vehículos, el tema de los vuelos em, corporativos, el transporte terrestre en flota y el tema también de transporte de empleados de sus centro bueno, de su casa a su centro de trabajo o bueno, a su oficina, pues podemos ver que hay muchas personas que se encuentran de pronto un poco más distantes entre su casa y al lugar en donde trabajan, a pesar de que se haya hecho ese cálculo de que, bueno, ustedes tienen un turno de pronto de 14 por 14, entonces más o menos cuántos kilómetros recorren de su casa a ese centro de trabajo por esos días o ese turno que elaboran. Entonces eso también incrementa el tema de las emisiones en otros centros de trabajo, al igual que el transporte de materiales. También pues se ve que entre zonas a veces los materiales son de un peso mucho mayor de pronto que, no sé, puedan enviar desde un overall desde Villavicencio a Bogotá, entre otros. Entonces, estas son como algunas razones por las cuales se puede ver que los otros centros de trabajo también van como en segundo lugar con respecto al aporte de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y por otro lado, ya pues después de generar este informe de gases de efecto invernadero, de mostrarles los resultados, nosotros en Telemática contamos con diferentes iniciativas de reducción de esas emisiones. Entonces, de pronto para los que no lo sabían o de pronto para los que sí lo saben, nosotros contamos con energía solar fotovoltaica en la sede Yopal. Entonces, aquí nosotros pues utilizamos ese sistema fotovoltaico que abastece durante aproximadamente 4 horas los equipos de comunicaciones propios de la compañía, lo que reduce pues el consumo de energía convencional. Entonces, esa es una. La otra, como ya se los hemos mencionado de pronto en diferentes charlas HCQ de ambiental, contamos con una estrategia de circularidad en nuestro programa de gestión integral de residuos sólidos, que pues de pronto para los que son nuevos, que no lo conocen, esta estrategia se basa en la reparación, reensamblaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y mobiliarios que para nosotros, después de así hayan pasado por un banco de pruebas en telemática, ya se cuentan como obsoletos y a través de la alianza con la Fundación FEBDIS se utilizan o se buscan utilizar o reparar o reensamblar, como lo mencioné anteriormente, y llevarlos a las instituciones educativas de Ciudad Bolívar y Usme. Por otro lado, tenemos un programa de siembra de árboles. Este, pues, contribuye a la restauración ecológica y mejora ese desempeño ambiental que está alineado con la Ley 2173 del 2021, que todavía sigue en revisión, pero que nosotros buscamos o estamos como teniendo dentro de nuestro plan estratégico ambiental la siembra de árboles, ya sea pues en zonas estratégicas que de pronto más adelante ya puedan ser áreas de vida que se comprendan en esa ley 2173 del 2021. De pronto para los que no sabían, en el 2024 se realizó una siembra de árboles en Barranca Bermeja. Entonces, esto también pues es parte de las iniciativas del plan estratégico ambiental que tenemos. Por otro lado, tenemos los vehículos híbridos, hablándolo pues con la gerencia, pues ya siendo como un poquito más realistas. Para el 2025 se planea incorporar uno o dos vehículos híbridos en la flota operativa, lo que pues puede contribuir a reducir de pronto el tema del consumo de combustibles fósiles, que digamos si entraran vehículos 100% ACPM.
Y por último, con respecto a esas iniciativas, pues tenemos diferentes metas de reducción de emisiones, que esto va de la mano con el seguimiento continuo a esas emisiones de gases de efecto invernadero mediante pues esa comparación de los años para evaluar el progreso, ya sea de la disminución, como les comentaba, o si llega a haber un aumento, pues analizar de por qué se está aumentando esas emisiones. Entonces, eso es lo que les queríamos compartir el día de hoy por parte de HSEQ a nivel ambiental. No sé si alguno tiene alguna duda, alguna inquietud, de pronto algún aporte con respecto a este tema. ¿Le queda la charla ahí? Creo que la asistencia ahorita. Creo que no. De todas formas, si cualquier persona que quiera de pronto conocer un poquito más acerca de estos resultados o tiene de pronto alguna otra iniciativa de reducción eh, con respecto a las emisiones, bienvenida sea, me pueden escribir o enviar un correo y pues allí lo podríamos evaluar. Entonces, eso es todo por mi parte. Ya los dejo con Jason, con la otra socialización. Muchas gracias. Listo, a ti muchas gracias. ¿Me confirman si se ve mi cámara? Sí, Sí, señor. sí se ve. No me estoy viendo. Vale, perfecto, listo. Voy a aprovechar, ya que la ingeniera Sara nos contó un poco sobre esa gestión que venimos realizando en cuanto a gases de efecto invernadero, para contarles que también dentro del proceso del SGI están ocurriendo algunos cambios, ¿sí? Y parte de lo que ella les está mostrando hace referencia a esos cambios. Quiero primero agradecerle a Sara como ingeniera ambiental y responsable ambiental de la compañía por ese esfuerzo que ha desarrollado ella para realizar esta medición el año pasado, tanto el año pasado como este año, tanto así que el mismo Icontec reconoció ese esfuerzo por ser la primera organización en el Casanare en certificarse en la medición de gases en el inventario de gases de efecto invernadero. Entonces es un reconocimiento que en su momento lo compartimos, lo recordamos hoy y, y sabemos que seguimos aún realizando esta buena práctica que no solo la va a reconocer entidades como el Icontec, sino también nuestros clientes, nuestras partes interesadas, la compañía y en general, pues a nivel ambiental, ese esfuerzo que nosotros desarrollamos en saber qué es lo que nos está generando gases de efecto invernadero y qué estamos haciendo, porque realmente al final de la tarea lo que buscamos es identificar qué vamos a hacer para reducir esas mediciones de gases de efecto invernadero. ¿Me están escuchando bien? Sí, señor. Sí, señor. Vale, perfecto. Entonces quiero ahondar un poquito ahí, agradeciendo la gestión de Sara. Y también quiero contarles de cambios que estamos realizando dentro del proceso del SGI. Nosotros, como bien lo saben ustedes, somos un proceso que se llama SGI, pero dentro de ese proceso trabajamos desde varios aspectos a nivel integral y por ende esos cambios se ven reflejados en la pantalla. Estamos o seguimos madurando como empresa, como organización, tanto así que desde este año empezamos a trabajar en iniciativas que van a contribuir aún más, no solo a nivel de la parte ambiental, sino diferentes aspectos como el social y aspectos como lo es la gobernanza, ¿sí? Es por eso que también la semana pasada se dieron cuenta de que nos reconoció la Universidad del Externado la participación que tuvimos en los primeros pasos de RSE y sostenibilidad. Es un programa que desarrolló esta universidad con el objetivo
de enfocar un poco a las organizaciones, a las pequeñas y medianas organizaciones, en ese trabajo voluntario que es el trabajarle a la responsabilidad social y a la sostenibilidad. Desde la gerencia se evidenció ese interés y ese compromiso porque como compañía le trabajemos, van a haber unos cambios y parte de esos cambios es lo que les voy a contar en un momento, pero lo importante es que ustedes sepan la importancia que se le está dando desde la gerencia hacia abajo en reconocer la importancia de trabajar en lo que es sostenibilidad, en lo que es gobernanza y en lo que es factores como el social. Por eso el sistema de gestión integral está muy enfocado y es el proceso que va a asumir esa responsabilidad de implementar. Algunos lo llaman como estrategias de ESG, otros lo llaman indicadores de desempeño en sostenibilidad. Vamos nosotros a trabajar a través de una metodología que se llama GREEN. Vamos a incorporarla dentro de la organización y vamos a desplegarla a todas nuestras partes interesadas. Esto nos va a traer muchos beneficios como compañía, no solo el que nos reconozcan la importancia que le damos al trabajar en estos aspectos, sino que también nos va a hacer más competitivas. Empresas como Claro y Enel, que fueron las que nos invitaron a trabajar en esa consultoría, desde hace muchos años le están trabajando a la sostenibilidad y ellos están viendo, y no solo ellos, sino también las empresas del sector hidrocarburo, aquellas empresas que también le están apuntando y le están trabajando la sostenibilidad. Y nosotros desde hace años venimos haciéndolo, pero lo estamos haciendo como de manera individualizada. Y ahora lo que vamos a hacer es unificar esos criterios y empezar a trabajarle desde una dirección de HSQ y sostenibilidad, que están viendo ahí en el organigrama, y no solo le seguimos trabajando al sistema de gestión, sino también a la responsabilidad social empresarial. Entonces, desde mi rol como líder, voy a asumir esa dirección de HCI Sostenibilidad, apoyados de un equipo de expertos en los diferentes temas que tenemos que trabajar y que debemos trabajarle y que vamos a enfocar nuestros esfuerzos para que podamos lograr una buena implementación de esto. Luz, que es nuestra coordinadora HCQ que venía trabajándole a calidad, va a liderar lo que son todos los elementos y componentes del sistema de gestión integral y ella va a involucrar todo lo que es la parte de responsabilidad social. Entonces, aparte de que vamos a trabajarle a la sostenibilidad, vamos a tener una líder en responsabilidad social que también va a enfocar sus esfuerzos en reconocer esas buenas prácticas e implementarlas en los diferentes contratos y en los diferentes proyectos que ejecutamos como compañía. Nuestra analista ambiental, que es Sara, que ya todos la conocen, acabó de contarnos los resultados de ese esfuerzo, de ese gran esfuerzo de trabajar en ese inventario de HEI. Y ella va a seguir como responsable de todo nuestro sistema de gestión ambiental, apoyándonos en los diferentes contratos. Las personas que les estoy, o que están ahí en esa primera parte del organigrama, esa segunda línea del organigrama, van a estar trabajando de manera transversal a los contratos, los proyectos y la compañía, ¿sí? Es decir, vamos a involucrarlos en todo lo referente a gestión ambiental, a trabajo en alturas, espacios confinados, a trabajos eléctricos y al plan estratégico de seguridad vial. Por eso quiero anunciarles que también dentro de mi equipo de trabajo ingresaron dos personas. Uno es Daniel Plazas, que ahorita se presenta, y Cristian Anzola. Daniel está como base Yopal y Cristian como base Bogotá. Y cada uno va a ser nuestro responsable en temas de trabajo en alturas, seguridad, perdón, espacios confinados y excavaciones, y ese es Daniel. Daniel ingresó bajo el cargo de coordinador HSQ, va a estar liderando todos esos procesos referentes a lo que es trabajo en alturas y tareas críticas de ese tipo. Y Cristian, a la par, va a estar liderando lo que es nuestro plan estratégico de seguridad vial y va a asumir
también ese rol de autoridad de trabajos eléctricos en la compañía, ¿sí? También ingresa como coordinador de HSQ. Su base va a ser Bogotá y también va a estar trabajando de manera transversal con todos ustedes. Cuando hablo de trabajar de manera transversal con todos ustedes, es ese involucramiento que necesitamos desde todas las áreas, ¿sí? Cuando hablo de todas las áreas, es que muy seguramente alguna de las áreas, no sé, ejemplo, tenemos que ver con firmas de anexos de roles en estos roles. Ya para el personal operativo, bueno, Cristian y Daniel van a ser los líderes que van a llevar esa mejora frente a esta actividad. O por ejemplo, resulta una obra de trabajo en alturas en nuestro edificio para reparaciones que involucra trabajo en alturas. Ahí es donde vamos a involucrar a Daniel como especialista en estos temas. O vamos a iniciar un contrato o un proyecto con un cliente nuevo donde tenemos que revisar cuáles son esas exigencias en trabajo en alturas o en seguridad vial. Entonces, desde ahí, los líderes de los proyectos ya saben a quién involucrar en ese análisis a detalle que necesitamos reforzar en la implementación de los diferentes contratos y proyectos que asumimos. Entonces, son como ejemplos pequeñitos, pero muy claros para que todas las personitas que me están acompañando y que me están escuchando sepan de ese involucramiento que necesitamos desarrollar con ellos y que sobre todo los empiecen a conocer porque van a estar muy presentes en ese día a día de nuestra operación y de nuestras actividades como organización. Las demás personas que están viendo en pantalla, pues ya son familiares, familiarizadas con cada uno de ustedes porque hacen parte de los contratos y los proyectos que tenemos en ejecución. También va a haber un cambio pequeñito en el cargo del supervisor que va a pasar a ser analista, va a tener ese rol, va a tener ese, digámoslo así, que ese enfoque de poder analizar las diferentes situaciones o los diferentes temas que se presentan en los contratos y poder tomar parte de esa toma de decisiones que muy seguramente a veces se queda a mitad de camino o se dificulta un poco el dar respuesta inmediata porque no tenemos como ese nivel de autoridad que necesitamos. Entonces también va a haber un cambio pequeñito con ellos y es ese cargo de analista, ¿sí? Y ese es el cambio que quería contarles. Ahora sí quiero darle paso primero a Cristian Anzola desde Bogotá para que muy rápidamente se presente. Y luego lo hará Daniel Plazas desde Yopal, que también, aprovechando el espacio, quiere contarles sobre cambios que vamos a tener dentro de la organización en temas de trabajo en alturas. Muchas gracias, bienvenidos. Espero que sea una mejora para todos en los diferentes aspectos que les comenté y que puedan apoyarnos en este proceso de cambio que nosotros como área vamos a implementar. Entonces, adelante, Cristian. Buenos días para todos. No sé si me vean, no sé, la cámara no. Aló, 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 buenos días, ¿me ven? No, aún no se ve. Ya. Ahora sí, sí, señor. Buenos días para todos. Mi nombre es Cristian Anzuela, como lo mencionaba Jason. El apoyo hace transversal desde el Plan Estratégico de Seguridad Vial y el Programa de Riesgo Eléctrico. Ya algunos tuve la oportunidad de interactuar la semana pasada. Desde mi experiencia en el sector de hidrocarburos, en el sector transporte, contribuiré a los objetivos del sistema y a las metas que tiene planteadas la compañía. Eh, Gracias por la acogida y por la bienvenida. Listo, bienvenido, Cristian. Y ahora le damos paso a Daniel. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Sí, señor. Listo, gracias. Bueno, buenos días a todos. Como bien ya pues lo mencionaba el ingeniero Jason, pues bueno, mi nombre es Daniel Plazas. Yo voy a ser
el especialista, voy a estar a cargo de todo lo que es el programa de prevención y protección contra caídas, al igualmente que el de espacios confinados, pues para nuestra compañía. La idea es lograr complementar el programa, mejorar algunas condiciones, aportar con nuevas ideas pues seguir por el camino siempre de evitar, de la prevención, pues de la protección de en cada una de nuestras actividades. Em, digamos que he tenido la oportunidad de formar personas para trabajos en alturas y espacios confinados. Así que pues mi invitación es que si tienen alguna duda en cuanto a algún procedimiento, en cuanto a alguna actividad, pues no duden en hacerla saber, ¿no? La idea es apoyar también desde esa parte. ¿Listo? Bueno, ingeniero Jason, ¿tiene algo más por decir? Bueno, señor, ya adelante que tienes algo para mostrarle Bien. a los compañeros. Bien, el día de hoy, pues, compañeros, mm, quisiera compartir con ustedes un suceso que tuvimos o que se tuvo en días anteriores. Ya les voy a compartir por acá la pantalla. Me confirman, por favor, si la ven. ¿Listo? ¿Están viendo la pantalla? No, señor. Acá. Ahora. Sí, señor, ahí sí se ve. Listo, bien. Bien, es un boletín informativo. Como les venía explicando, es un suceso que se presentó en días anteriores, mientras se hacía una labor con la ayuda de un camión grúa con una canastilla o camión grúa, camión canasta, bueno, tiene varios nombres. Em, Se estaban desarrollando actividades de instalación de sistemas de telecomunicaciones con la ayuda de este brazo. eh, Teníamos a dos personas sobre la canastilla haciendo ese tipo de instalaciones, mantenimientos y demás. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Que durante el desarrollo de esas actividades, el brazo hidráulico del camión canasta presenta una rotura de una de las mangueras, la cual genera pues una fuga de aceite y el posterior bloqueo como tal del brazo articulado. Es decir, quedó totalmente bloqueado, no se pudo bajar, no se pudo mover más, por lo que tuvimos que activar pues una maniobra de evacuación. ¿Listo? Los dos trabajadores que se encontraban en la canastilla del camión grúa, pues se ven obligados a realizar esta evacuación porque, como les explicaba antes, queda totalmente bloqueado el brazo, no se pudo hacer nada. Entonces, la única era, em, se tenía que evacuar. ¿Por qué se decide evacuar de esta manera? Desafortunadamente, en el plan de rescate, y la idea es que desde acá todos empecemos a evaluar las actividades que generalmente hacemos en campo y que nos confiamos de los formatos y nos confiamos de los documentos, ¿sí? Si el documento dice eso, eso debe ser porque así es, pero aquí nos damos cuenta que no es así, ¿sí? El procedimiento de rescate, ¿qué decía? O el procedimiento de evacuación, porque más que de rescate era de evacuación. Decía que íbamos a activar una función de descompresión que normalmente traen estos brazos. ¿En qué consiste? En que por medio de unos comandos, el operador del camión grúa pues lo que hace es descender de forma segura el equipo. Algunos tienen una función híbrida, es decir, funcionan a combustión, otros con un motor eléctrico, entonces nos permiten realizar esta función. Pero ¿qué pasó? No se cercioró con quien suministraba este equipo y este equipo no contiene esa función, ¿sí? Simplemente es un brazo hidráulico a combustión, es decir, si nos fallaba la parte del motor,
no podíamos hacer nada. Si nos fallaba la parte hidráulica, que fue lo que pasó, pues no podíamos hacer nada. Por tal motivo, entonces los trabajadores tuvieron que activar esa maniobra de evacuación, la cual tampoco se tenía contemplada en nuestro procedimiento de rescate. Y si se tenía contemplada de una manera muy diferente. ¿En qué consistía esa maniobra de rescate o de evacuación? Que una vez la canastilla estuviera en el poste, ¿cierto? O en la estructura, pues íbamos a instalar nuestro kit de rescate, que nuevamente lo digo, en este caso fue una evacuación. Em, la persona lo que iba a hacer, o rescatista, asegurar al trabajador y por medio de nuestro descensor, descendedor, lo iban a descender pues de una forma segura y luego el mismo rescatista desde la parte más alta de la estructura. Pero como la canastilla ni siquiera alcanzó a llegar al poste, o digamos que la canastilla se encontraba en desplazamiento de arriba abajo en los diferentes sistemas, pues esto no se pudo lograr. La canastilla quedó separada de la estructura, por lo tanto no teníamos un punto de anclaje para hacer esta instalación de nuestro kit. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? ¿O qué tocó hacer? Una evacuación desde el brazo como tal del camión grúa. ¿Sí? Mm, no, tampoco digamos que se logra o digamos em, nos permite hacer la instalación en el poste, puesto que para algunos procedimientos de instalación pues es incómodo o de pronto estorba un poquito la operación de estar subiendo y bajando en los diferentes sistemas. ¿Qué sí se tiene contemplado? ¿O qué se tiene ahí disponible en el momento? El kit de rescate ya está prearmado. Mucho antes de subir, de iniciar las actividades, el kit de rescate debe estar prearmado y debe estar listo y presto a cualquier situación. Ahí que lo tengamos a la mano. Entonces, eso sí lo teníamos presente y eso sí, sí, digamos que sí sucedió. Entonces, como se cambia totalmente la maniobra de rescate o de evacuación, se identificaron varios, nos dimos cuenta de varios hallazgos que a la final mm, pueden ser desviaciones que en su momento, no tuvo una consecuencia, pero pues la verdad son situaciones que fácilmente pueden dar lugar a un incidente o a un accidente, pues digamos que con buenas consecuencias para nosotros. No se tenía contemplada la maniobra de evacuación desde la canastilla en el plan de rescate. Prácticamente fue improvisada. Em, y ahí lo que yo les decía hace un momento, no nos guiemos o más bien no nos confiemos de que como así lo dice el procedimiento o el plan, así vaya a ser. Entonces yo los invito a que cada uno allá dentro de sus operaciones, tanto el líder de la cuadrilla, tanto o el líder ejecutante, los coordinadores HCE, los supervisores, ¿sí? Los coordinadores de alturas, pues de verdad se cercioren de que esos procedimientos efectivamente se apliquen y estén alineados a lo que nos pueda llegar a suceder o a nuestro procedimiento como tal. Bien, ¿qué pudimos evidenciar? Afortunadamente la maniobra se logró terminar pues sin ninguna complicación, pero como les decía, em, hay desviaciones que en algunas otras oportunidades pueden dar a lugar a un incidente o un accidente mucho mayor. Entonces, una de estas es que recuerden que durante las maniobras de rescate o de evacuación, vamos a evitar suspender a nuestros trabajadores o a suspendernos nosotros mismos de las argollas dorsales del arnés. ¿Sí? Por un tema ergonómico, por un tema de seguridad, lo ideal es que siempre se hagan de la argolla pectoral. ¿Listo? Esto pues genera mayor comodidad al trabajador que se desciende. Afortunadamente la altura no superaban los 10 metros, pero para otras actividades y sin importar la altura,
es aconsejable que siempre se haga de la argolla dorsal. Otra situación, mm, industrialmente, para actividades de industria está completamente prohibido realizar nudos dinámicos. Los nudos dinámicos, tal vez para los que no conocen o no sepan de la actividad, los nudos dinámicos, como bien lo dicen, permiten el deslizamiento de la cuerda y que por medio de fricción con un elemento metálico, en este caso un mosquetón, y de la misma cuerda, se genere como ese roce y esa fricción que permita un descenso controlado de la persona. El nudo se aplicó efectivamente, el nudo estuvo bien hecho. Pero ¿cuál es el tema? Que a nivel industrial están completamente prohibidos este tipo de nudos. Para eso existen algunos equipos a nivel mundial y hay muchas marcas, muchas referencias llamados los desensores, ¿sí? Desensores industriales fabricados especialmente para esto. Y si nos vamos a la norma, pues la norma nos exige que el equipo debe ser certificado con el que se realiza el descenso, que debe tener una función de bloqueo, que debe contar con una función antipánico, que ya pues los que realizan esas actividades saben de qué les estoy hablando, que una vez se activa esa maniobra de descenso, pues evita que si la persona entra en pánico o si baja muy rápido, pues el equipo llegue hasta el piso sin ningún control. Entonces esa función antipánico permite eso. Los puntos de anclaje. La idea es que durante la instalación del kit de rescate, durante la instalación de los sistemas, antes de iniciar la actividad, nos comuniquemos con este operador de camión grúa, con el quien suministra el equipo, e identifiquemos los puntos de anclaje que contiene ese brazo o la grúa o la canastilla, independientemente del equipo, ¿sí? Para evitar de pronto, em, para evitar que esas maniobras se ejecuten desde puntos de anclajes que no son adecuados o que probablemente puedan llegar a ser inseguros. Recuerden que se deben usar puntos de anclaje destinados específicamente para someter a carga, ¿sí? Em, Hay que asegurar que los ganchos, los mosquetones no queden entorchados, de pronto no queden girados, apalancados y que generen otras fuerzas, normalmente les llaman fuerzas triaxiales, porque pues el gancho no está destinado para ese tipo de fuerzas al igual que los mosquetones, ¿sí? Normalmente son bidireccionales, de arriba a abajo y así sucesivamente. Entonces, una invitación para determinar, para cerciorarse sobre esos puntos de anclaje antes de la instalación de cualquier sistema. En la maniobra, pues, el punto de anclaje era el único punto de anclaje que existía en el brazo. Estaba bien usado, pero digamos que la idea es que primero evitemos utilizar ganchos o mosquetones que no están permitidos por nuestra operación también. Y lo segundo, cerciorarse de que queden muy bien instalados. También qué hallazgo o qué desviación notamos que en una de las actividades, una vez se desciende al primer trabajador, cuando el rescatista va a hacer la evacuación, lo hace a una sola cuerda. Recuerden que cualquier trabajo en alturas debe ser complementado por una línea de vida y una línea de trabajo. ¿Sí? Así como lo ven en la imagen, pues la, la, mm, la maniobra que ejecuta el rescatista lo hace a una sola cuerda, ¿sí? A la que le vamos a llamar cuerda de trabajo, que es la que está soportando todo el peso del trabajador, y pues hace que también la maniobra sea peligrosa. Además de eso, no utiliza nuestro descensor, ¿sí? Sino que también lo hace utilizando un nudo dinámico. Entonces recordemos que los nudos dinámicos sí se pueden usar, pero en un tema deportivo, en un tema ya, no sé, de operaciones especiales, ejército, policía, en fin, ¿sí? Nudos certificados por otros estándares a nivel internacional, pero a nivel industrial siempre se deben utilizar equipos certificados. ¿Listo? Otra cosa que hay que tener en cuenta.
Nuestro eslabón más débil en toda esa cadena de seguridad, en todo ese sistema, siempre va a ser los elementos textiles. En este caso, la cuerda. La cuerda en tensión con el peso de una persona y que sea rozada por cualquier borde, por cualquier filo, arista, cortante, no sé, puede pues generar daños graves en la cuerda o pues simplemente puede hacer que la cuerda eh, eh, se estalle, se totee, se rompa, mejor dicho, como lo quieran llamar, y pues ya saben cuáles son las consecuencias. ¿Listo? Como les decía, pues afortunadamente se logra finalizar la maniobra sin ninguna complicación, sin algún tipo de incidente o accidente, pero pues aquí tenemos unas maniobras o unas recomendaciones en el momento que se nos pueda volver a presentar. Primero que todo, los invito a que cada uno, independientemente del rol que cumplan, pues verifiquemos si efectivamente ese procedimiento que tenemos en campo es compatible con lo que de verdad estamos haciendo. Una cosa es lo que diga el papel y otra cosa es lo que de verdad estemos efectuando. Si tal vez ustedes dentro de su conocimiento, experiencia, dice, oiga, ¿y por qué no instalamos esto acá? ¿O por qué esto va así? Pues los invito, estoy presto a escucharlos y ¿por qué no? A mejorar esa condición, a mejorar ese procedimiento y pues esa es la idea, ¿sí? Mm, también hay que asegurarnos que ese plan de rescate sea acorde con lo que estamos haciendo. Ah, que es que el plan de rescate dice que vamos a hacer un 3-1, un 4-1 o un Z, lo que sea. O que dentro de las posibles maniobras, así lo diga, dentro de los diferentes escenarios que se puedan presentar, pues efectivamente sí lo tengamos. No es que digamos, ay, mire, vamos, el procedimiento dice que vamos a hacer un 4-1 y vamos a mirar los equipos que tenemos en campo y tenemos para montar un 3-1. Entonces, los procedimientos acordes, la gestión de nosotros tampoco está siendo acordes con las diferentes actividades. ¿Listo? Otra cosa, reforzar el entrenamiento de las personas en técnicas adecuadas de rescate. Tenemos que empezar a dejar ir ese tema de los nudos dinámicos. Se pueden hacer, sí, pero ya como les digo, en otras actividades que no son de tema industrial, de tema de trabajo. ¿Listo? Eh, desde controlar, descender personas hasta controlar y descender cargas, eh, digamos que hay un peso de pesos menores, ¿sí? Entonces evitar hacer este tipo de nudos. Garantizar la disponibilidad y buen uso de los equipos de rescate y de evacuación. Como les venía diciendo, si en el procedimiento dice que vamos a tener un bloqueador, un descensor, y una polea o dos poleas dobles, pues que así sea y que se arme tal cual como lo diga el procedimiento. Ah, como ya les dije, se presenta que no nos sirvió porque pasó esto y esto y esto. Listo, lo podemos cambiar. Pero la idea es que exista esa gestión, exista esa verificación y por ende, pues exista esa gestión para realizar el respectivo cambio. Cosas importantes, verifiquen que los equipos sean compatibles entre sí. Es decir, que tenemos una cuerda semiestática de 11 milímetros. Ah, bueno, debe ser compatible con el descensor de 11 milímetros. ¿Sí? Normalmente en nuestra operación utilizamos equipos de sensores IDs industriales de la marca Petzl. Ah, bueno, pues entonces son de color amarillo. Ah, bueno, entonces ellos van con una cuerda de 11 a 12 milímetros que utilizamos a 11,5, perdón. Utilizamos de sensores de color rojo, ID de la marca Petzl, la marca Petzl. ¿Listo? Entonces son para una cuerda mucho más de mayor diámetro, de 12,5 a 13 milímetros. Todo esto hay que tenerlo en cuenta mientras realizamos. La cantidad de cuerda, la cantidad de mosquetones, la cantidad de conectores de anclaje o adaptadores de anclaje o tie-off, que también le llamamos nosotros. ¿Listo? Em, otras, perdón, otras recomendaciones, como bien lo ven en las imágenes, nuestros sistemas de descenso deben tener esa función autolock y si no la tiene, nosotros como, digamos, como personas formadas y capacitadas debemos garantizar que el equipo quede bloqueado
para que algún movimiento imprevisto o lo que sea no active esa empuñadura o esa palanca y termine con el descenso. En la siguiente imagen, la imagen de la mitad, pues ahí nos están mostrando dos líneas cada vez que se haga la evacuación o el descenso propio de una persona. Recuerden que se debe hacer a dos líneas, a dos puntos de anclaje independientes, con un sistema de línea de vida y con un sistema de línea de trabajo. En este caso la causa la cuerda azul y en el otro la cuerda lila, morado. Bueno, en fin. ¿Listo? Esto es cuando el rescatista hace el descenso de una víctima, pues hasta la parte más baja. Y la siguiente imagen, pues es cuando un rescatista o una persona hace su propia evacuación. La anterior es cuando asistimos a una persona y la siguiente es cuando nosotros mismos hacemos la propia evacuación. ¿Listo? Punto de anclaje siempre a nivel ventral o a nivel pectoral. Listo, para el descenso. Línea de vida anclada a un punto independiente, perdón, línea de trabajo y línea de vida, que en este caso es la cuerda naranja, a un punto independiente, con su respectivo freno o anticaídas. ¿Listo? Y hacer el descenso de forma controlada. Ah, em, y por último, tenemos acá en la siguiente imagen, cada vez que nosotros hacemos esta maniobra de evacuación a una persona, hay que garantizar que se cumplan las condiciones que nos dicen los fabricantes. En el caso del ID, que es el que más usamos en nuestras operaciones, ellos nos dicen cada vez que manipulamos una carga que no es la propia nuestra, que no es nuestro peso, ¿cierto? Sino que estamos descendiendo a una persona, en el caso de la evacuación, pues debemos suministrar unos elementos o frenos externos que permiten generar más fricción en la cuerda y por lo tanto un control durante el descenso de las personas. ¿Listo? Evitemos cruzar las cuerdas por puntos de anclajes estructurales sin ningún tipo de protección. ¿Sí? Acá la imagen, lo que les quiero dar a entender acá en esta imagen es que la cuerda evitemos pasarla por directamente un punto de anclaje por los roces, por los filos de ese punto de anclaje. Los mosquetones están diseñados de esta manera, como en forma redonda prácticamente, ¿sí? Para que se pueda deslizar adecuadamente la cuerda y que no tengamos ese riesgo, ese peligro de que aristas o bordes cortantes puedan llegar a rasgar y, ¿por qué no?, romper la cuerda. ¿Listo? Entonces, siempre hagan ese tipo de, eviten pasar esas cuerdas por los bordes, por dentro del orificio, pues, de anclaje del brazo, sino que más bien, si es necesario, le ponemos un mosquetón y por dentro del mosquetón vamos a pasar la cuerda. Y por último, evitemos utilizar puntos de anclaje inadecuados. Yo sé, de pronto en la estructura no teníamos más anclajes, pero para eso podemos asegurarlo con tie-off o con adaptadores de anclaje. Esto debe ser previsto antes de iniciar la actividad, que no se nos presente alguna situación y digamos, ah, no, es que no teníamos de dónde más. No, no puede pasar eso porque pues con anterioridad debemos gestionar y programar cada una de las actividades que vamos a realizar. Entonces, una invitación a todos, a todas las personas de nuestras operaciones, sin importar el rol, verifiquen la documentación, verifiquen qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal y pues, ¿por qué no gestionar un cambio? No entendemos una cosa, implementamos esta otra, nos falta un equipo, nos falta formación, capacitación, sí, ¿por qué no? Y pues la idea es hacerlo saber y de alguna manera empezar a gestionar. No sé si tengan de pronto alguna duda, alguna inquietud. Nuestro formato de plan de rescate. Ok, bueno. ¿Acá lo están viendo? No, señor, aún se ve la presentación.
Ok. ¿Acá lo están viendo? Ya, sí, señor. Gracias. Bueno, entonces, digamos que de alguna manera, eh, para mejorar este tipo de situaciones, o para evitar, perdón, este tipo de situaciones, se ha creado este formato, como ustedes lo están viendo en pantalla, se llama plan de rescate. Esto es muy diferente a un procedimiento de rescate. El procedimiento de rescate, pues su nombre lo dice, es el documento allá macro en el cual dice toda la actividad y pues es bastante grande. Este es un poquito más compacto y este es un poquito más directo a la actividad propia que se va a hacer en el momento. De tal manera que podamos controlar desviaciones, de tal manera que podamos cerciorarnos de los equipos y de la actividad como tal que vamos a hacer. Se llama plan de rescate y se realiza, obviamente, antes de realizar cada actividad, de tal manera que podamos asegurar que esa maniobra de rescate se ejecute, pues, llegado el caso, se llega a presentar, se ejecute sin ningún problema. Así rápidamente lo voy a enseñar, obviamente, a aquella persona, si esto se va a tener que realizar sí o sí, sin ninguna excusa, en todas nuestras operaciones, vamos a empezar a implementarlo. Los coordinadores de alturas, los supervisores HCE, rescatistas, pues vamos a tener esa obligación de verificar y diligenciar este documento. ¿Listo? Bueno, fecha, sitio de inscripción de la actividad a ejecutar, la fecha, la ciudad, elaborado por la persona que está diligenciando el documento, descripción de la actividad, instalaciones, instalación, mantenimiento, en torre, en poste, ¿sí? La empresa que realiza, el contrato que se está ejecutando, el tipo de procedimiento, si es un rescate en altura, si es un rescate en espacios confinados, pues vamos a marcar según corresponda la altura aproximada. De pronto, si estamos haciendo instalación o mantenimiento en diferentes sistemas en una estructura, pues vamos a poner allí la altura más, la mayor altura que tengamos en el momento. Número de trabajadores, el código de procedimiento, obviamente corresponde al procedimiento de rescate, ¿listo? Por lo tanto, ese procedimiento debe ser compatible con lo que se va a poner en este plan de rescate. Lugar, área y localización geográfica si se tiene. Durante la cadena de comunicaciones, cuando se presenta o se vaya a presentar una actividad, pues debemos tener ese procedimiento a quién le vamos a avisar, ¿cierto? Del suceso. Entonces, dependiendo del rol, y va a depender también, esto va a estar alineado con nuestro MEDEVAC, porque pues allí van a estar los números y los contactos a quienes vamos a llamar primero. Entonces, el rescatista. Muchas de las veces tenemos el procedimiento de rescate. Ah, sí. ¿Y a quién vamos a llamar? Mm, No, no lo sabemos, no lo tenemos en cuenta. Entonces, este formato sí nos obliga a que aseguremos esa condición antes de. ¿Listo? ¿A quién vamos a llamar primero y su número de contacto? Y pues en ese orden, quiénes serían las siguientes personas con sus respectivos números de contacto. Esto puede llegar a cambiar dependiendo el plan de rescate, el procedimiento de rescate, como les decía, si se tiene un 2 un 3-1 un 4-1 el Z, el sistema, lo que ustedes quieran o como se tenga en el procedimiento, pues esto sí puede llegar a variar. Y acá donde dice número, pues ustedes van a poner el número de equipos por familia que tenemos. Que tenemos tres arneses, que tenemos tres cuerdas de 200 metros, que tenemos dos gips y así sucesivamente. ¿Listo? Si ustedes de pronto igual, desde donde están viendo, ven algo que de pronto no concuerda, que de pronto no nos aplica, pues la idea es que nos lo hagan saber y así mismo se hará el cambio. Descripción detallada de la maniobra de rescate a ejecutar.
inspección de la zona y equipos, que esto no se vuelva solamente y que no sea como siempre se ha venido haciendo, que simplemente cumple, sino que nos tomemos el momento para verificar que efectivamente el equipo cumpla, que cumpla con las condiciones de seguridad. Muchas de las veces, pero es que yo lo revisé ayer, sí, pero es que no sabemos durante el traslado, el transporte, durante el almacenamiento del equipo qué pudo haber pasado. A veces mezclamos herramientas de trabajo con los equipos. Entonces, la idea es revisar y cerciorar antes de cada uso, pues el buen estado del mismo. ¿Listo? Activación de la emergencia. En caso de presentarse una emergencia, el rescatista dará aviso al HC del área que notificará a la persona encargada según el rol en el momento. ¿Listo? Recuerden que los procedimientos de rescate tienen varios escenarios porque pues cualquier cosa se puede llegar a presentar. Entonces, que la persona o el trabajador quedó inconsciente o que simplemente van a realizar una maniobra de evacuación, como lo que nos pasó anteriormente. Entonces, que la canastilla estaba en el poste, que la canastilla quedó en el aire. Entonces, cada uno de esos escenarios se van a describir y vamos a describir la manera de cómo se va a hacer ese rescate o esa evacuación. De esta manera estamos asegurando que esa persona rescatista pues sepa qué se va a hacer con la actividad y que no lleguemos de pronto a realizar maniobras inventadas en el momento. Pues esto puede llegar a tener su consecuencia. Tenemos tres escenarios: escenario 1, escenario 2, escenario 3. Si solo tenemos dos, pues se van a dejar dos. ¿Listo? Elaborado por este espacio está diseñado para el rescatista, que es la persona que diligencia todo el documento. Elaborado por la cédula, el cargo, técnico 1, técnico 2, en fin. Vigencia del plan de rescate, la firma, el registro de que esto se divulgó y se socializó. No nos sirve solamente socializar el procedimiento de rescate, sino que pues la idea es que este plan, este formato, una vez diligenciado, sea socializado con todas las personas que realizan las actividades. Y si, digamos, tenemos la idea es que se pueda generar una evidencia fotográfica de cómo van a ser los pasos uno a uno de cada una de esas actividades o de ese plan como tal a ejecutar. Entonces, como les venía diciendo, la idea es que se empiece tenemos que introducirlo a la operación y se empiece a diligenciar. ¿Listo? Si tienen alguna duda, la idea es que me lo hagan saber y pues en sesiones privadas podemos socializar o aclarar dudas o inquietudes que tengan con respecto al procedimiento, al plan de rescate, perdón, a este formato. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud, sugerencia. Bueno, ya se nos pasaron unos minuticos de lo que teníamos planeado. Entonces, si hay consultas o preguntas, ya lo hacen directamente con Daniel. Él ya está en el grupo de información laboral o les va a compartir el contacto en el grupo de información laboral. No olviden, por favor, registrar la asistencia antes de lo que conocemos como planes de rescate. Pasarán a ser procedimientos de rescate y el formato, como lo está mostrando nuestro especialista, pues va a ser el formato de plan de rescate. Muchas gracias a todos. Espero que tengan un excelente resto de semana, excelente día. Hasta luego. Bueno, buen día. Hasta luego, gracias.